Etimológicamente hablando, la consistencia, como usted lo puede ver en pantalla, viene siendo la cualidad de algo que tiene la capacidad de mantener sus partes en conjunto. Otras designaciones o otras definiciones podrían hablar de qué? De que la consistencia se refiere a la estabilidad o coherencia que puede tener aquello o que puede tener alguna cosa en particular. El ejemplo más claro en nuestras líderes y toldas latinoamericanas, pues viene siendo los políticos. Los políticos suelen ser coherentes o consistentes. Nótese la ironía y el sarcasmo. Pero desde el punto de vista del suelo, la consistencia tendrá, digamos, una definición más profunda. Primero, por lo que dijimos hace unos instantes, la consistencia aplicará o será solamente utilizada para los suelos finogranulares. Suelos en donde el diámetro de partícula no tiene relevancia. Segundo, la consistencia, yendo más allá de lo etimológicamente hablando, se referirá al suelo como ¿qué? Como una cualidad relativa. Y es una cualidad relativa que a la mayor o a la menor facilidad con la que un suelo puede fluir, deformarse, romperse. Esa definición, que usted la puede encontrar en el libro de Propiedades Ingenieriles de los Suelos, de Gabriel Márquez Cárdenas, es una definición muy sencilla pero muy poderosa. Porque desde el punto de vista da cuenta de que el suelo puede alcanzar diferentes estados. Un estado donde el suelo puede fluir, un estado donde el suelo puede deformarse u otro estado donde el suelo puede romperse. Y que eso es una cualidad relativa. Y cuando hablamos de relativo, lo tenemos que asociar ¿a qué? A los cambios que se vayan a presentar sobre el material. Y específicamente a los cambios que tenga el suelo, que experimente el suelo en torno a la humedad. En otras palabras, o podemos dar, digamos, una conclusión a priori, es indicar que la consistencia es dependiente de la humedad y que es relativa. Es decir, dependiendo de la cantidad de agua que tenga el suelo o del valor de la humedad del material, usted podrá tener cierta consistencia. Y esa consistencia hará que su suelo fluya, se deforme o se rompa. Quien estudiase eso fue un personaje importante dentro de la mecánica de suelos, que fue un ingeniero, Albert Atterberg, hace ya más de un siglo, y que trató en primera instancia de definir cuál era el efecto de la humedad en la consistencia. De manera que él buscó establecer a través de esos cambios de humedad lo que fue conocido como los estados de consistencia, que no era más que, en función de lo que aparece en la figura en pantalla, una variación del estado del suelo en relación a qué? A los cambios que se iban a tener en torno a la humedad del material. Entonces, en ese sentido, Atterberg lo que hizo fue establecer dos extremos. Un extremo conformado por un suelo seco y otro extremo conformado por una mezcla fluida de agua y suelo. Podría incluso tratarse de una mezcla viscosa. Y entre esos dos extremos y ante la posibilidad de que la humedad puede crecer, es decir, que si yo tengo un suelo seco y aumento la humedad, me vuelvo una mezcla de agua y de suelo, o ante la posibilidad de que siendo una mezcla de agua y de suelo, mi humedad puede crecer y me vuelvo un suelo seco, estableció la existencia de ¿qué? De 4 estados de consistencia.
los cuales los denominó el estado sólido, el estado semisólido, plástico y líquido. ¿Yendo desde dónde? Desde el suelo seco hacia la mezcla. Esos estados de consistencia son los que marcan de alguna manera el comportamiento de los suelos finos. Y lo que intentó Atterberg en principio fue dar una idea cuantitativa de cómo se podían determinar dichos estados. A la larga, Atterberg tuvo ciertos problemas para cuantitativamente lograr establecer dichos estados. Entonces es ahí donde entra a jugar un papel importante Terzaghi, porque Terzaghi se apoya en los estudios de Atterberg, y si bien Terzaghi tampoco es capaz de cuantitativamente determinar o dar una idea de los estados, sí es capaz de cualitativamente y a través de la observación. Terzaghi era un gran fanático del método observacional. Fue capaz de cualitativamente definir cada estado. ¿En función de qué? De diversos experimentos y de los estudios previos de Atterberg que daban cuenta de qué? De la influencia de la humedad sobre el material. Entonces, en ese sentido, en ese orden de idea, se pudo establecer cualitativamente las características de cada uno de esos estados. Yendo, como le digo, en función de la figura, yendo desde los extremos, del sólido desde el suelo seco hacia la mezcla de suelo y agua, o devolviéndonos de la mezcla de suelo y agua hacia el suelo seco. Entonces, si empezáramos, por ejemplo, con el caso del estado líquido, que es la parte superior del estado de consistencia, cuando este tiene mayor humedad, pues entonces podemos decir que allí el suelo se comportará como un fluido viscoso. Hay una mezcla de suelo con agua. Y que en estas características o en este estado como tal, el suelo va a poder fluir con cierta facilidad bajo la acción de su propio peso. Es como si usted vertiera de alguna manera miel sobre una superficie, ella va a fluir fácilmente. Y en ese punto o en ese estado como tal el suelo va a tener una característica muy importante que lo vamos a ver ya al final del curso y que es básicamente la que está subrayando y sobre la cual le coloco un chulito. Es que dado que el suelo puede fluir con cierta facilidad bajo la acción de su propio peso, implicará de alguna manera que la resistencia al corte del suelo es prácticamente nula. Es decir, el suelo no tendrá resistencia al esfuerzo cortante. Y eso implicará de alguna manera que el suelo se encuentra en un estado muy crítico. Un estado donde ya él sencillamente no tiene resistencia y geotécnicamente no es capaz de resistir cargas, por ejemplo. Si nos vamos hacia abajo, vamos a encontrar que el estado plástico se encuentra justo después del estado líquido, cuando vamos decreciendo en términos de la humedad. Entonces, en este estado plástico, aquí podemos encontrar un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque el suelo pierde la capacidad de fluir conforme vamos disminuyendo la humedad. En este estado plástico podemos tener ¿qué? Una deformación del material. Este estado plástico es lo más cercano como la plastilina, por ejemplo. Tenemos un material que es capaz de deformarse más allá de un límite de recuperación de dimensiones y de forma. En otras palabras, usted puede deformar el material, le cambia la dimensión, puede cambiar la forma, pero no necesariamente ¿qué? Está evidenciando cambios apreciables sobre el volumen, como la plastilina, o como la arcilla, por ejemplo, cuando uno hacía el volcán o hacía la meseta para la Feria de la Ciencia. ¿Qué pasa si usted ese estado plástico lo va perdiendo? ¿O qué pasa si usted el material, digamos, lo sigue secando o sigue perdiendo humedad conforme se va manipulando?
usted alcanzará ¿qué? El siguiente estado, lo que nosotros llamamos el semisólido, en donde el suelo ya pierde las propiedades plásticas y de alguna manera se desmorona al tratar de moldearlo. Si usted alguna vez trabajó con plastilina o jugó con plastilina, pues usted sabe lo que era dejar la plastilina por fuera de la cajita. Ella iba perdiendo esa capacidad plástica o esa capacidad de formación. Y eventualmente, ¿qué? Perdía sus propiedades. Al menos no se dejaba moldear tan fácil como antes. Y si usted de alguna manera seguía perdiendo humedad y seguía trabajando con ese material, iba a alcanzar lo que para nosotros es conocido como el estado sólido, en donde ya el material deja de estar saturado. ¿Por qué? Porque en términos de la humedad decreciente estamos tratando de llegar al estado seco. Es decir, no hay un peso del agua dentro del material. Y al no haber agua dentro del material, pues estamos alcanzando el estado, digamos, más bajo en cuanto a este. Y eso viene siendo el estado sólido. En este caso, ya no hay humedad, el suelo deja de estar saturado, hay una reducción de volumen hasta un punto final. Ya la reducción viene dándose desde el estado semisólido, pero ya en el estado sólido la reducción se da hasta un punto final y evidenciamos que, y vuelvo le coloco el ejemplo de la plastilina, pues hay un cambio de color o como puede ser el cambio de la arcilla. Digamos, la arcilla cuando usted la trabaja con ella pues es como un gris oscurito, pero ya usted la deja secar y se vuelve un gris clarito. Lo mismo con la plastilina, es más oscurita, más húmeda, saturada y luego eventualmente pierde coloración. En este punto el suelo es duro o tiene, digamos, una dureza importante, aunque eso dependerá también de las propiedades de los minerales que tengan. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero pasamos de eso, de tener la resistencia más baja en lo que viene siendo el estado líquido a tener la resistencia más alta en lo que es conocido como el estado sólido, que de alguna manera usted preliminarmente pudo valorar ese estado a través de la clasificación preliminar y lo que venía siendo, por ejemplo, el ensayo de resistencia en estado seco que hacían con las bolitas. Eso vendrá entonces siendo los estados de consistencia. Adicionalmente, Atterberg quiso determinar, además de los estados, unos límites que fueron arbitrarios y que estaban en función o estaban dados entre los estados de consistencia. Esos límites eventualmente fueron conocidos con el nombre de los límites de Atterberg o los límites de consistencia. Y eran unos límites que permitían establecer sencillamente eso, las fronteras entre los estados, es decir, los cambios de una condición del suelo hacia otra. Y si bien Atterberg, al igual que Terzaghi, intentaron obtener una medida cuantitativa de estos límites, solo fue hasta la llegada de Arthur Casagrande y a través del establecimiento de procedimientos estandarizados que se pudo realizar una determinación de dichos límites o de dichas fronteras. Lo cual dio lugar a los procedimientos que hoy por hoy utilizamos y que son de uso generalizado en la geotecnia y que se realizan o que son conocidos como los ensayos de laboratorio de clasificación. Pero antes de llegar allá, podemos entonces notar cómo estos límites dan cuenta sencillamente de ¿qué? De las fronteras. Y establecimos entonces, o Atterberg estableció la existencia de tres límites que aparecen en pantalla: el límite líquido, el límite plástico y el límite de retracción o el límite de contracción. Y que como aparece en la diapositiva, pues no son más que las fronteras, en el caso del límite líquido, entre el estado líquido y el estado plástico. En el caso del límite plástico o el LP, la frontera entre el estado plástico y semisólido.
Y en el caso del límite de contracción LC, la frontera entre el estado semisólido y el estado sólido. Aquí lo puede apreciar mucho mejor. Lo que es interesante en cuanto a esta figura es lo siguiente. Es darnos cuenta que la designación que se hace, al menos desde esta notación que usted puede encontrar en lo que viene siendo los estados de consistencia del libro de mecánica de suelos de Lambie y de Whitman, un libro que también le dejé en la bibliografía y que le recomiendo mucho, es notar cómo en este caso el límite tiene o está designado por la letra W. Esa letra W que aparece acá hace referencia a la humedad. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos hablando de una cualidad relativa, es decir, de cómo la humedad influye en la consistencia de los suelos. Lo que implica de alguna manera que cuando usted haga la medida del límite líquido, del límite plástico, del límite o del límite de retracción, rigurosamente hablando lo que va a tener es una medida de la humedad. Entonces, por lo tanto, podrá encontrar en algunos libros y en algunas notaciones que el límite de líquido sea conocido como la humedad líquida, que el límite plástico sea conocida como la humedad plástica y que el límite de retracción sea conocida como la humedad de retracción o de contracción. Esa L, esa P y esa S pues vienen del inglés, liquid, plastic, y esta S viene del inglés shrinkage, que significa contracción en inglés o retracción. Entonces, a la larga, cuando nos adentremos en estos procedimientos estandarizados, en estos ensayos de laboratorio de uso común en la geotecnia, o dicho de otra manera, cuando queramos medir límites, lo que vamos a hacer es una medida de la humedad en cierto estado del material o en cierto punto de consistencia. Eso viene siendo los límites, humedades. Por lo tanto, cuando usted vaya al laboratorio y realice los procesos, usted al final, ¿qué? Va a tener que llevar las muestras al horno para poderles medir la humedad y así determinar los límites de Atterberg o los límites de consistencia.